Señor, gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, a través, Señor, de este libro de Juan, Señor. Jesucristo, te estamos conociendo tanto, te estamos conociendo más ahora, y nuestros corazones, Señor, saltan también de emoción al saber que lo que estamos conociendo, Señor, es una pizca y hay mucho más de ti, Jesús. Háblanos ahora y muéstranos ese poco más, Señor. Muéstranos, Señor, lo más que debemos saber de ti, Señor. Llénanos de ti, Jesucristo. Llénanos de tu Espíritu. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento. Y te pedimos, como siempre, que no sea una clase más, sino que sea importante para nuestras vidas. Estamos viviendo ahora y necesitamos de ti, Jesús. Háblanos, te lo pedimos, Jesús, en tu nombre. Glorifícate. En tu nombre, Jesús, ayúdanos a vivir en ti. Amén. Vamos entonces a Juan, capítulo 6, versículo 16, nos quedamos. Versículo 16. Dice el versículo 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, dice. En Mateo 14:22 podemos ver la orden que Jesús dio a sus discípulos de ir delante de él a la otra ribera, ¿no? En Mateo 14:22 vemos eso, ¿no? La orden que Jesús le dio a sus discípulos de ir delante de él, ¿no? A la otra ribera. Dice Mateo 14:22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, dice. Entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 17 dice: y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. ¿Qué? ¿Qué se ríen? ¿Qué? Oh, Nahum. Entrando en una barca iban cruzando el mar. Pensé que había dicho algo que estaba mal. Entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento, dice, que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, dice. Mateo 14:25 nos habla un poco en detalle de lo que sucedió aquí. Mateo 14:25 dice: mas a la cuarta vigilia, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sobre el mar. La cuarta vigilia, entonces. La cuarta vigilia era como entre las 3 y las 6 de la madrugada, más o menos. De las 3 y las 6 de la madrugada. La cuarta vigilia. Dice también en versículo 19: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, dice. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Un estadio equivale a 180 metros. Un estadio equivale a 180 metros. Por lo tanto, la barca había navegado 4 o 5 kilómetros aproximadamente. La barca había navegado 4 o 5 kilómetros aproximadamente. La distancia del punto de partida al punto de llegada, Capernaum, era aproximadamente 7 kilómetros. 7 kilómetros aproximadamente. ¿Qué nos indica esto? Que definitivamente la barca se encontraba en medio del mar. Se encontraba en medio del mar, como lo afirma Marcos 6, 46 al 47. Marcos 6, 46 al 47 dice:
y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, dice, y él solo en tierra, Marcos 6, 46, 47. Si estás dudando acerca de esto, ¿no?, que verdaderamente la barca se encontraba en medio del mar, pues ponte a pensar también en que en ese momento había tormenta, ¿no? Había mucho viento también. Entonces este es un aproximado, pero quizá con el viento, quizá con la tormenta, ¿no?, el curso de la barca no fue exacto, ¿no? Y es muy probable, bueno, la palabra lo dice, yo lo creo así. Entonces, si estás dudando, ¿no?, es probable que por el viento, por la tormenta, la barca realmente se haya situado en medio del mar, ¿no? Calculando aquí los recorridos, cuando dice la distancia del punto de partida al punto de llegada era de 7 kilómetros, ¿no? De 7 kilómetros. Ajá. Y la barca había navegado 5 kilómetros, ¿no? Quizá tu pregunta es, pero si habían navegado 5 kilómetros, entonces faltaban 2, ¿cómo realmente estaba en medio, ¿no?, del mar? No entiendo. No voy a sacar mi calculadora y voy a poner a contabilizar. La palabra me está diciendo que fue así. Entonces te doy solo una idea, ¿no? Por el soplo del viento también eso influye mucho, de que la barca estaba realmente en medio del mar, ¿no? Entonces es una idea, pero la palabra me dice en Marcos que estaba en medio del mar. Si quieres creer tú. ¿Ah? Oh, claro. Ahí está. Entonces, otro punto importante para observar es que los discípulos dice que aquí estaban cansados, ¿no? Versículo 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, dice. Imagínate remar 5 kilómetros, que no te vas a cansar. Marcos 6, 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, en Marcos 6, 48, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, dice, ¿no? Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse, les dice. Estaban fatigados entonces. Otro punto para observar también, en versículo 19, dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, dice. Se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Bueno, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tuvieron ese temor? Nomás imagínate la escena, ¿no? Lo que está sucediendo ahí. Entre la oscuridad, vieron una silueta, o quizá una figura humana, ¿no? Mientras ellos estaban remando, y quizá la barca estaba como loca en ese momento, no podían ir ni para allá, ni para allá, ni para ningún lado. En ese momento ven un hombre que se viene acercando a la barca. ¿Qué hubieses pensado tú? ¿Qué hubiese pasado por tu cabeza? Entonces estaba en la playa de noche, es realmente oscuro, ¿no? Me acuerdo cuando hace mucho tiempo, a mí me gusta mucho pescar, y con un amigo me acuerdo que me metía al mar, me quedaba de las 7 de la noche como hasta las 7 de la mañana. Es otra historia porque a veces no pescaba nada. Pero lo bueno es que los pescadores, los profesionales, me decían también, oye, tampoco he sacado nada. Entonces era un consuelo para mí. Pero me metí hasta aquí porque cuando pescas con cordel, tienes que meter hasta como la mitad de tu cuerpo, ¿no? Y estás ahí. Y no ves nada. Es oscuro, 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 ¿no? Ahora, imagínate esa situación, ¿no? Y de pronto ven la silueta de un hombre acercándose a ellos en plena tormenta, y estaban ofuscados, ¿cuántas cosas habrían pasado por su cabeza? Pues había mucho temor, ¿no? Y de pronto ahí, algo que venía, ¿no? Entonces, imagínate eso, imagínate la escena. ¿Qué nos dice Marcos 6,
48 al 50, Marcos 6, 48 al 50 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles, y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, dice, y gritaron, pensaron que era un fantasma, y gritaron, ¿no? Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tú has visto cómo son los pescadores, ¿no? Son recios, son fuertes, no le tienen miedo a las olas, no se meten hasta... La vez pasada vi un reportaje que habían encontrado unos pescadores, creo que estuvieron en el mar perdidos como 9 meses. Para mí eso fue increíble. 9 meses ahí perdidos, sin nada, no sé cómo han hecho para tomar agua. Increíble, increíble. Y ahí estaban ellos recios, ¿no? Bajando del barco y eso, ¿no? A pesar de que estaban perdidos. Tú has visto a los pescadores cómo son, ¿no? Aparentemente muy, muy valientes, ¿no? Pero mira lo que está mostrando aquí el texto, ¿no? Pensaron que era un fantasma y sí gritaron. No quiero imaginarme qué tipo de grito fue, ¡ah! No sé, pero gritaron, dice que gritaron, todos, mira, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, todos gritaron, ¿no? Todos gritaron, tuvieron miedo, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos, enseguida, estas cosas márcalas en tu Biblia o donde estés escribiendo. Y enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, dice. Versículo 20 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Con gusto, dice, ¿no? Oh. Le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban, dice. Recuerda ahora dónde estaba Jesús en este tiempo de tormenta también. Acuérdate que Jesús los había enviado, ¿no? Solos. ¿Qué había pasado? ¿Jesús los había abandonado o qué había sucedido? ¿Tú crees que Jesús los abandonó? ¿Qué nos dice Mateo 14, 23, 24? Mateo 14, 23, 24 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, dice. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Despidió a la multitud, ¿te acuerdas de la alimentación de los 5,000? Despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya era de noche, estaba allí solo. Y ya, dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, dice, porque el viento era contrario. ¿Qué estaba haciendo Jesús en versículo 23 entonces? Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, ¿no? ¿Y qué estaba sucediendo en ese mismo momento? La barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas. Hemos estado viendo acerca de la omnisciencia, ¿no? De Jesucristo como Dios. Jesús ya sabía, pues, lo que iba a suceder, lo que sucedería desde el momento en que despidió a la multitud. Ya sabía lo que iba a suceder, ¿no? No es que él estaba preocupado únicamente por la multitud y dijo, ¿saben, muchachos? Estoy despidiendo a la multitud, por favor, son más de 5,000 personas, ustedes por favor váyanse adelantando, yo ya luego los alcanzo, ¿no? No es que estaba poniendo más enfoque aquí y estaba dejando atrás esto, que eran los discípulos. No era así. Jesucristo era Dios, acuérdate. Jesucristo era Dios. Él podía ver por todo en ese momento, ¿no? Entonces, Jesucristo sabía lo que iba a acontecer con los discípulos, ¿no? Entonces, en ese mismo instante, mientras los discípulos estaban en la barca en plena tormenta, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba orando, dice,
¿Cuál crees que fue su oración en ese momento? ¿Cuál crees que fue su oración en ese momento? Solo vienen muchos pensamientos a mi cabeza en ese momento, ¿no? Quería probar la fe de todos, ¿no? ¿Cuántas cosas sucedieron en el transcurso? En este momento, cuando la tormenta estaba azotando la barca, ¿cuántas cosas pasaron? Jesucristo estaba viendo por la vida de cada uno de ellos, ¿no? Estaba probando la vida de cada uno de ellos y estaba orando por ellos. No es que se apartó de ellos, no es que los dejó de un lado, no es que los abandonó. Estaba viendo por ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? A Jesucristo intercediendo también. Jesucristo intercediendo por ellos cuando se encontraban en tempestad, ¿no? Jesucristo, siendo Dios, no necesitó ir al mar, ¿verdad? Para decir, cálmate mar, ¿no? Siendo Dios, desde donde estaba en oración, hubiese dicho, ¿sabe? Los discípulos están en problemas, ¿no? Mis discípulos están en problemas, entonces, mar, ya, ¿no? Basta, que vayan bien a su lugar, ¿no? A Capernaum, que lleguen bien. Y se calmaba, pero no fue así. Jesucristo oró por ellos. Más que ver la tempestad en ese momento, las tormentas, Jesucristo estaba orando por la vida de cada una de esas personas que estaban ahí, por la vida de cada uno de ellos, porque era tan importante para Él, siendo Dios, ¿no? Jesucristo intercedió entonces por ellos cuando se encontraban dentro de la tempestad. Jesús entonces pudo haber calmado, ¿no?, la tempestad desde donde estuvo también. Pero ¿qué prefirió hacer Jesucristo en ese momento? Se metió a la misma tormenta. Se metió a la tormenta. No dejó las cosas así. No vio la situación de lejos nomás, ¿no? Sino que se metió también a la tormenta. Se metió con ellos a la tormenta. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nuestras debilidades, dice. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero aclarando siempre aquí, pero sin pecado, dice, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús pasó todo lo que tú estés pasando, puedas pasar o has pasado, no sé, en tu vida. Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice. Si hay alguien que te comprende más en la vida, es Jesucristo, ¿no? No hay nadie que te pueda entender más que Él. No hay nadie que te pueda comprender más que Él. Él se metió a tu tormenta. Se metió a tu tormenta para apaciguar pues las aguas ahí. Se metió a tu tormenta. Es lo que estaba pasando aquí también con aquellos discípulos. No los vio de lejos nomás. No se quedó intercediendo por ellos nomás ahí. Pudo haberlo hecho, pero no fue así. Él entró, se metió a la tormenta, ¿no? Jesucristo nunca los dejó solos entonces. Nunca los dejó solos. A veces, cuando estamos nosotros llenos de Dios en nuestras vidas,
no dudamos que Él está con nosotros, ¿no? En ningún momento dudamos de que Él está con nosotros, ¿no? Cuando estamos llenos del Señor. Dios, gracias porque estás conmigo. Dios, gracias porque puedo sentirte en mi vida, porque siento esa llenura de ti, ¿no? Muchísimas gracias por eso, porque estás en mi vida. Pero ¿qué pasa en aquellos momentos en que vienen las tormentas y de pronto no ves ya a Jesús como lo veías antes y te sientes solo? Te sientes solo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Comienzas a dudar. Dios, la semana pasada estabas conmigo y ahora no estás conmigo. No entiendo. No entiendo. ¿Estás o no estás conmigo? Y comienzas a dudar. Y dices, no sé si realmente Dios está en mi vida o no. Y ahí es cuando dejas un espacio, ¿no? Y viene Satanás y ¡tran! Y te da duro, ¿no? Dije aquí algo interesante. A veces cuando estamos llenos del Señor, ¿no? Cuando sentimos de Él en nuestras vidas. Cuando sentimos. Y es algo interesante porque recuerda algo importante, importantísimo. Como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, debemos saber que nosotros no vivimos de sentimientos, ¿no? Ni de emociones. No vivimos de sentimientos ni de emociones, sino que vivimos aferrados de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, creyendo en ellas a cada instante, a cada momento. Fe, lo hemos repetido tantas veces, lo has apuntado en tu examen también. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo, tengo fe, ¿no? Pero de pronto tu fe flaquea y te olvidas totalmente que es la certeza de lo que se espera, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. Y llega un momento en que ya no puedes esperar más. Llega un momento en que quieres ver y te desesperas y comienzas a dudar y decir, Jesús, ¿estás realmente en mi vida o no estás en mi vida? Porque no te siento conmigo, porque no te siento en mi vida. Como creyentes no vivimos pues de sentimientos y de emociones, sino aferrados de la palabra de Dios, porque si vives de sentimientos y de emociones, no vas a durar ni una semana. Eso es lo que sucede, y caes, porque no tomas una decisión real, porque solamente has recibido a Jesucristo como tu Salvador, mas no como tu Señor. Y necesitas recibir a Cristo como tu Señor. Si no recibes a Dios como tu Señor, ¿de qué sirve que estés haciendo lo que estás haciendo? Si no tomas en serio tu vida cristiana, ¿de qué sirve que estés haciendo lo que estás haciendo? Si no tomas en serio lo que es vivir para Dios realmente. No se queden ahí donde están, sentados escribiendo y haciendo anotaciones. No se queden ahí, sino que vivan la palabra y compartan la palabra a todo sitio. A veces anhelamos y queremos, ¿no? ¿Cómo no se comparte la palabra en tal sitio? ¿Cómo no se comparte la palabra en tal sitio? ¿Por qué el mundo no conoce más de Cristo? ¿Has pensado en eso? ¿A cuántas personas las has compartido esta semana? ¿A cuántas personas las has compartido en este año? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por vergüenza? ¿Por temor? ¿Por qué? Necesitas vivir realmente lo que has decidido vivir. Dios, entrego mi vida a ti totalmente, al 100%. Al 100% entrego mi vida a ti. ¿Realmente estás entregando tu vida a Él al 100%? Necesitamos entender eso.
Necesitamos meditar en eso. Pensar en eso ya, ahora. Me tomó 6 años a mí, 6 años de mi vida, darme cuenta que no estaba haciendo nada, que realmente no había tomado una decisión real. 6 años de mi vida. ¿Cuánto tiempo te va a tomar a ti? ¿Cuánto tiempo te va a tomar a ti? Piensa, solo tú sabes, solamente el Señor sabe tu corazón. ¿Estás viviendo una vida realmente a Él, dedicada a Él? No vivimos pues entonces de sentimientos ni de emociones nosotros, sino vivimos aferrados de la palabra de Dios, de sus promesas. No siento nada. ¿Qué importa? Dios está ahí, Él te dijo que va a estar ahí. Pues si estás dudando, es porque carece fe tu vida, ¿no? Porque no crees al 100%, porque no estás creyendo en sus promesas que son verdaderas. Dios y su palabra es firme, no tiene rodeo, pues no. Es firme, es real. Josué 1:8-9, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, nunca se apartará de tu boca, dice. Nunca se apartará de tu boca. ¿Compartes el evangelio? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a más o menos lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a la mitad de lo que en él está escrito. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo, absolutamente todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Solamente entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no me salen bien las cosas? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y piensa más allá de lo que puedas estar pensando ahorita, aquellos problemas que puedas tener. Todo te saldrá bien. Piensa en las promesas que Dios ha hecho para ti, para tu vida, en la eternidad. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque el ser cristiano solamente es para valientes, y los valientes son los que van a ver el reino de Dios, ¿no? No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas, ahí estará tu Dios. Donde quiera que vayas tú. No te siento, Señor. ¿Qué? Sentimientos y emociones fuera de mi vida. Porque yo vivo aferrado de las promesas, de las palabras de Dios, ¿no? Él estará conmigo en donde quiera que yo vaya. ¿Qué tengo que hacer? Meditar en su palabra, día y noche, día y noche. Cuando a mi hija le enseñé a caminar, por primera vez a mi hija primera, a Luana, me acuerdo que yo la tenía así, de las manos, ¿no? Y ella tenía que dar sus primeros pasitos, ¿no? Yo me acuerdo que la tenía así de las manos y de pronto, para que dé los pasos, yo tenía que soltarla un momento, ¿no? Y ella confiaba de que yo estaba ahí, aunque había un poco de temor, tenía un poco de miedo porque, sola, no, pero comenzó a dar sus pasos, ¿no? Y sabes que yo nunca me moví detrás de ella, nunca la iba a dejar sola, le iba a dar la espalda, le iba a decir, ya vete caminando, ¿no? No, yo estaba detrás de ella mirando que no se caiga, yo estaba detrás de ella mirando que no le vaya a suceder nada, pero la tenía de las manos, y en ese momento ella sentía
de que yo la tenía de las manos y tenía esa seguridad de que estaba conmigo. Pero cuando yo la solté, esa seguridad quizá en ese momento se fue, ¿no? Pero yo estaba ahí. En ningún momento me alejé de ella. Y cuando estaba a punto de caerse, ¡guau!, la agarraba y no pasaba nada. Es lo mismo que nos enseña el Señor a nosotros también. A veces nos suelta de las manitos, ¿no? Y es cuando decimos, Señor, ¿estás conmigo o no? Y el Señor te está diciendo aquí, donde quiera que tú vayas, ahí voy a estar yo. Donde quiera que tú vayas, ahí yo estoy. Donde quiera que tú vayas, porque soy tu papá. Lo que nos muestra este relato también, lo vemos en Mateo 14, 27, 33. Mateo 14, 27, 33 dice, pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven y descendiendo Pedro a la barca. Dije lo que nos muestra, no, lo que no nos muestra este relato. En Mateo 14, 27, 33. Vamos a leerlo de nuevo. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, dice. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Jesús estaba ahí, ven. Pero cuando vio las olas inmensas y la oscuridad, tú a veces lees esto, qué bonito relato, ¿no? Que Pedro, pero es real. Eso es lo que sucedió. ¿Te imaginas ese momento a Pedro caminando sobre las aguas y la tormenta y las olas que se le venían encima? ¿Te imaginas eso? Como que iba a morir, ¿no? Y estoy seguro que Pedro era un buen nadador, era un pescador. Pero imagínate qué gran tormenta habrá sido, que tuvo miedo de ahogarse. ¿No? Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Al momento, ¿no? Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, dice. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando subieron a la barca y todo se calmó. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Mira qué paz nos ha dado, ¿no? Mira cuánta paz tenemos ya. Ya no hay tormenta. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando se calmó el viento, adoraron. Cuando se calmó el viento, ¿en qué momento adoramos nosotros a Dios? Cuando se calma la tempestad en nuestras vidas también, o cuando estamos en medio de la tempestad. ¿En qué momento adoramos a Dios? Señor, gracias porque esa tempestad se acabó. Muchísimas gracias, te adoro, Jesús, te amo. Y cuando termina la tempestad en tu vida, o cuando estás en medio de ella, dices, Dios, yo te adoro y te amo, y te voy a seguir. Yo sé que tú me vas a dar una salida, y confío en ti, y quiero que me des más fe y más confianza, y te adoro y no voy a parar de adorarte. Escuché una historia hace tiempo también, de una pareja que tuvieron muchos problemas económicos, muchos problemas económicos, y estaban mal, eran miles de dólares que debían,
¿no? Y estaban casi ya mal, ¿no? Cuando te sientes realmente mal, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, ¿no? Y de pronto, como que se arrodillaron y oraron y dejaron todo a los pies del Señor. Y dijeron, Dios, ¿sabes? Dejamos esta situación en tus manos, ¿no? Ya no podemos nosotros. ¿Y sabes qué fue lo loco? Que Dios escuchó sus oraciones. Increíblemente, el Señor usó a alguien y depositó una cantidad de dinero en su cuenta que cubría toda esta deuda. Y su corazón era como, ¡wow! Dice que estas dos personas, esta pareja, después de eso se pusieron a bailar juntos. Señor, gracias porque mira todo lo que has hecho, ¿no? Te amamos y te glorificamos y te damos gracias y gloria a ti, Señor, y gloria a ti, Señor, ¿no? Y de pronto vino a la cabeza de este señor algo importante. Sintió una voz que dijo, ¿y por qué no bailaste así cuando estabas en medio de esa situación? ¿Por qué tuviste que bailar después de que ocurrió el hecho? ¿Por qué no bailaste así cuando estabas en medio del problema? ¿Dónde está tu confianza? Hombre de poca fe, le dijeron a Pedro, ¿no? ¿Cuándo adoramos nosotros al Señor entonces? ¿Cuándo adoramos nosotros al Señor? ¿En qué momento adoramos nosotros al Señor? Vamos a versículo 22. Versículo 22 dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, dice. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo, dice. Dice aquí al día siguiente. Se está hablando de la mañana, se está hablando aquí de la mañana después del milagro de los panes y los peces, después de la alimentación de los 5,000, aquí, ¿no? Antes que suceda el relato anterior, lo que hemos estado comentando. ¿No? Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pues está hablando de la mañana después del milagro de los panes y los peces. Ahora, recuerda algo importante, que Jesús fue a orar y mandó a sus discípulos primero también, ¿no? Versículo 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor, ¿no? Vamos a leer de nuevo. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias, ¿no? El Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente comenzó entonces a buscar a Jesús aquí. Buscaron y no lo hallaron, ¿no? Dice el versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, dice. Fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fueron a Capernaum buscando a Jesús. Al final, entonces, llegaron a la conclusión acertada, ¿no? Que estaba en Capernaum, que Jesús se encontraba en Capernaum, ¿no? Recuerda que era el lugar donde se dirigían los discípulos, ¿no? Capernaum, en la barca, cuando estaban en la tormenta, ¿no? Capernaum. Ahora, quizá ellos en ese momento se hicieron la pregunta, ¿cómo pudo, Jesucristo ir a Capernaum? ¿Cómo pudo Jesucristo ir a Capernaum? Quizá pensaron en ese momento, quizá pudo ir bordeando el mar. ¿Cómo pudo ir a Capernaum? Quizá nunca pasó por su mente, quizá nunca pasó por sus cabezas que pudiera haber cruzado caminando, ¿no? El mar.
¿Hubiese pasado eso por tu cabeza? ¿Hubieses creído en eso? ¿Que Jesús pudo haber pasado caminando? ¿Mm? ¿Lo crees ahora? ¿Crees ahora eso posible? Por supuesto que sí. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Dice, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo que pudo haber hecho Jesucristo en este momento, porque dice versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo que pudo haber hecho Jesucristo, aprovechando la pregunta y la emoción que embargaba también a la gente en ese momento, es que pudo haber dado una respuesta grandiosa, pues, ¿no? Pudo haber dado una respuesta grandiosa, lo cual hubiera podido reafirmar que Él es sobre todo, ¿no? Hubiese podido dar una respuesta grandiosa en este momento, aprovechando las circunstancias, aprovechando la emoción que embargaba a la gente en ese momento. Hubiese podido haber respondido algo grande, ¿no? Quizá pudiera haber dicho, cuando le preguntaron, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No sé, quizá hubiese respondido, bueno, llegué a tal hora. ¿Y cómo viniste? Pues caminando, ¿no? Por el agua, por el mar. Quizá hubiese podido responder eso, ¿no? Y tenía testigos, ¿no? Tenía testigos. Los discípulos estaban ahí en la barca, ¿no? Pero recuerda algo importante, ten en cuenta algo importante. La gente estaba buscando a un obrador de milagros, ¿no? La gente estaba buscando a un obrador de milagros. Lo comentamos cuando hablamos acerca de la alimentación de los 5,000. Lo que Jesús no estaba buscando era su propio beneficio, pues. Jesucristo no estaba buscando su propio beneficio, sino que quería que los demás se beneficien a través de Él. Eso era lo que quería, que los demás se beneficien a través de Él. Jesucristo sabía que el motivo por el cual buscaban no era correcto. Sabía que el motivo por el cual lo buscaban no era correcto, no era bueno, pues, ¿no? Y los reprendió, lo vemos en el siguiente versículo. Dice versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, dice. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Lo que Jesús dijo aquí fue que aunque la gente ha visto los milagros, no los entienden, no los entendían en su calidad de señales, pues. No entendían los milagros en su calidad de señales. Y estuvimos hablando de esto, y nosotros sabemos que las señales, estas señales, mostraban a Jesucristo como el Mesías. Mostraban a Jesucristo como el Mesías y como el Hijo de Dios también, ¿no? Y como el Hijo de Dios. Entonces, versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿no? Dice algo importante aquí también, dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, dice, y os saciasteis, ¿no? En el original, esta palabra se puede entender como la forma de comer que practicaban los animales. La forma de comer que practicaban los animales, que practican los animales, como cuando comen el pasto, ¿no? Como cuando comen el pasto. Dice, de cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales, ¿no? Porque habéis visto las señales, porque no habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, dice. Entonces, la forma de comer, ¿no? Que practicaban los animales, ¿no? Y os saciasteis. Buscaban siempre su propio beneficio, estos hombres buscaban su propio beneficio sin dar importancia a la gente que los rodeaba también, ¿no? Comían, no les importaban los demás.
Trata de quitarle el plato de comida a tu perro cuando está comiendo. A ver qué cara te pone. Es difícil, ¿no? Es muy, 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 muy difícil. Trata de hacerlo y vas a entender de qué te hablo. Esto me hace pensar en otra cosa también. El verdadero amor que tenemos que tener, el verdadero amor que tenemos que tener hacia el prójimo también. Es importante. El verdadero amor que tenemos que tener hacia el prójimo. ¿Tú sabes cuál es el termómetro para medir cuánto amor de Jesucristo tienes en ti? ¿Sabes cuál es el termómetro? Puedes medir la intensidad de amor que tú tienes hacia Dios. Puedes medir esa intensidad de amor que tú tienes hacia Dios solamente cuando piensas en cuánto amor tienes hacia tus hermanos. Piensa en eso. Puedes medir la intensidad de amor que tienes hacia Dios cuando te pones a pensar y piensa en eso, en cuánto amor tienes hacia tus hermanos. Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, dice. Salmo 51, David mismo decía también, ¿no? Holocausto, sacrificios yo te daría, soy el rey, David. Pero dice la palabra del Señor ahí en Salmo 51, que el mayor sacrificio para el Señor, ¿no? La mayor ofrenda para el Señor es un corazón quebrantado, ¿no? Un corazón contrito y humillado. Eso no despreciarás tú, oh Dios, dice. Un corazón contrito y humillado, ¿no? Entonces, el amor al prójimo, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El amor al prójimo. El amor al prójimo. Hay tantas razones, en realidad, increíbles razones por las que podemos, por las que debemos amar a nuestros hermanos. Tantas, tantas. Me acuerdo hace tiempo que tuve un percance con alguien y tenía tanto rencor en mi corazón, de verdad, y no era el único. Esa persona también tenía mucho rencor en su corazón. Y fue loco porque lo que había sucedido, el problema que había acontecido, en realidad, en ese momento yo pensaba, bueno, no es mi culpa en realidad lo que ha pasado, ¿no? Y sentía en mi corazón, ve y pide perdón. Y yo, no puedo hacer eso porque no es mi culpa. Y así estuve luchando con Dios meses, y mi corazón estaba cada día tan horrible y cada vez que veía a esta persona era, no sé, era terrible y estaba obstaculizando tremendamente la relación que yo podía haber tenido con Dios. Y no podía, porque yo decía, pero no tengo la culpa, ¿no? Yo no hice nada, no tengo la culpa. Pero en algún momento Dios tocó fuerte en mi corazón y me dijo, tú solo ve y pide perdón. ¿No puedes hacerlo? ¿Sabes? El Señor me quebró. Y fui con un corazón realmente, Dios, está bien. Quiero que me enseñes, quiero pedir perdón realmente. Quiero realmente tener paz en mi corazón. Y fui y hablé con esta persona y le dije, ¿sabes? Te quiero pedir perdón por lo que hice.
¿sabes? Ni siquiera en ese momento no sabía ni qué cosa era lo que había hecho yo, porque en realidad yo pensaba, yo no tengo la culpa, ¿no? Pero solo le dije, quiero pedirte perdón por lo que hice. Y en mi corazón estaba, Dios, tú sabes que quiero que mi perdón sea sincero. ¿Y sabes qué me dijo esta persona? Me dijo, qué bien que te diste cuenta que has venido, has venido y me has pedido perdón. Qué bien que te diste cuenta de eso. Qué bien te enseñan en tu iglesia, me dijo. Y sabes, en ese momento, por una fracción de segundo, sentí como... Pero de ahí, mi corazón volvió y me di cuenta de algo importante, que no había captado en ese momento, pero me di cuenta de algo importante. Me dijo, qué bien que te han enseñado en tu iglesia. Y pude entender en ese momento, dije, Dios, yo sé lo que tú querías. Tú sabes si yo tenía la culpa o no, pero tú querías que yo testifique a través de mi vida. Tú querías glorificarte a través de esto, ¿no? Y de pronto no me importó nada más, no me importó absolutamente nada más que glorificar a mi Dios en ese momento. Y dije, Dios, gracias, porque te puedo glorificar a ti, porque me estás regalando paz, porque siento ahora mi corazón en paz, y porque así haya sido o no haya sido la razón, ahora estoy bien con esta persona. Y has hecho todo en una sola. Simplemente lo único que tenía que hacer yo era romper el orgullo que tenía en mi vida. Y así fue, y así fue. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos caminar, nuestro caminar cristiano no está lleno de baches y de huecos que podemos saltar nosotros, ¿no? A veces queremos caminar una vida cristiana, pero hay unos huecazos ahí, queremos saltar y nos conseguimos un equipo de alpinismo y unas escaleras gigantes para poder cruzar esos hoyos, pero no podemos. Tenemos que tapar esos hoyos y poder caminar, para poder caminar realmente como hijos del Señor. Amor al prójimo, entonces, ¿no? Amor al prójimo. Quizá estés diciendo, pero aquí se menciona a tu hermano, aquí dice a tu hermano, ¿no? Entonces, realmente la persona que yo detesto no es mi hermano, ¿no? En Cristo es una persona que no conoce al Señor, y aquí dice tu hermano. Entonces tienes que leer Mateo 5, 38 al 48. Vamos a leer una partecita, Mateo 5, del 43 al 47, vamos a leer. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿no? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No entendiste? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Haces eso? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de la preeminencia del amor? Solamente deja que fluya el amor en tu vida. Que nadie te diga que no tienes el amor de Jesucristo en tu vida, ¿no? Porque cuando recibiste a Jesús, recibiste el amor. Paquete completo fue. Recibiste su amor también. Recibiste su amor también. Pero ¿por qué no puedo soportar, como dice ahí en la preeminencia del amor? ¿Por qué no puedo soportar a nadie? ¿Por qué no puedo soportar a mi hermano? Porque necesitas sacar esa suciedad primero. Necesitas sacar esa suciedad primero para que pueda reflejarse y verse el amor en ti, que Jesucristo te ha dado, te ha obsequiado. La vez pasada hice un ejemplo a los jóvenes también hablando de esto. Cuando la van está cochina, ¿no? A veces llena de tierra el carro del instituto, lleno de tierra, y no te das cuenta qué color es, ¿no? Pero cuando lo limpias bien bonito, te das cuenta de que es un color azulito bien chévere, ¿no? Y es igual el amor en tu vida. Limpia esa suciedad y te vas a dar cuenta y vas a decir, ¡wow! Solamente esto lo puedo hacer en el amor de Jesucristo.
Definitivamente es el amor que me ha dado Jesús. Yo no tengo amor, ¿no? En mi fuerza no puedo hacer nada de esto. Pero mira, cuando limpio mi corazón, mira lo que tengo. Es rojo, carmesí. Mira cuánto amor hay. Cuánto amor hay. Amor ágape, amar sin recibir nada a cambio, ¿no? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Porque si amáis a los que amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El amor hacia los enemigos. Léelo todo. Léelo todo. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre, dice. Porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 27 es un mashal. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? ¿Qué es eso? Es una gran observación profunda que adquiere forma como de adivinanza, ¿no? El mashal, ¿te acuerdas? M-A-S-H-A-L. Así. Versículo 27 entonces es esto, un mashal. Dice, los judíos, los judíos no comprendieron las palabras de Cristo sobre la comida, ¿no? Sobre la comida, hablando de pan ahora aquí, hablando de pan. Versículos 31 al 35 de este capítulo dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice. No tendrá sed jamás. Esto me hace recordar algo. Sucedió lo mismo en el relato de la mujer samaritana, ¿te acuerdas? Casi lo mismo en el relato de la mujer samaritana, cuando no entendió el significado del agua también. En ambos relatos dieron un sentido literal, pues, al mashal, ¿no? Dieron un sentido literal. Se pensó en el agua como agua física, y ahora sucede lo mismo con el pan también. Ahora sucede lo mismo con el pan. Vamos a desmenuzar este versículo. Vamos a ver el significado del mashal en este versículo. Si quieres anotar, está bien. Vamos a hacerlo rápido. Este versículo dice, como mashal, dice, no trabajéis por la comida que perece. No trabajéis por la comida que perece, dice. No trabajéis por la comida que perece. El significado es, deja de ansiar los panes y cosas semejantes, ¿no? Deja de ansiar los panes y cosas semejantes. Deja de ansiar los panes y cosas semejantes, como si la comida física fuera capaz de llenar el vacío que hay en tu corazón. Deja de ansiar los panes y las cosas semejantes, como si la comida física fuera capaz de llenar el vacío del corazón, ¿no? Jesús les estaba diciendo, dense cuenta que esta comida perece y no tiene valor, ¿no? No tiene valor permanente. Después dice, como mashal, ¿no? Sino por la comida que permanece para vida eterna, dice.
sino por la comida que permanece para vida eterna. Jesús les está diciendo aquí, en lugar de eso, deposita a Dios la obra de fe. En lugar de eso, deposita a Dios la obra de fe en aquel a quien ha enviado. En lugar de eso, deposita a Dios la obra de fe en aquel a quien ha enviado, ¿no? El cual era la verdadera comida, ¿no? Comida que produce y sostiene y da vida eterna también. Como mashal, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. La cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Qué significa esto? Jesús les estaba diciendo, y esta comida la daré yo, ¿no? El Hijo del Hombre, esta comida la daré yo, el Hijo del Hombre. ¿Qué estaba queriendo decir aquí? Que Él daría a aquellos, ¿no? Lo único que tenían que hacer era simplemente creer en Él. Él daría a todos, ¿no? Los que crean en Él. Y el último, porque a este señaló Dios el Padre, porque a este señaló Dios el Padre. El significado era que por medio del testimonio del propio Hijo, de Juan el Bautista también, y de las muchas otras señales, venidas directamente del Padre, y de las Escrituras, y las señales que venían directamente del Padre y de las Escrituras, Dios Padre certificaba que Jesucristo era el Mesías. Dios Padre certificaba que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Su Hijo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, dice. Los que estaban oyendo no comprendieron nada acerca del mashal en ese momento, ¿no? En su sentido espiritual, no comprendieron absolutamente nada. Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cuando Jesucristo menciona las obras, ellos entienden esta mención, pues, como la ven como algo literal, ¿no? Como en sentido literal. ¿Por qué? ¿Por qué ven esto así? Porque esto los llevaba a ellos a las obras de la ley también, para ganarse un lugar en el reino, ¿no? Eso los llevaba, eso les convenía, les gustaba, ¿no? ¿Por qué? Porque eso los llevaba a las obras de la ley, para ganarse un lugar en el reino, ¿no? Pensaban que por obras ganarían un sitio, pues. Esto me hace pensar también en aquellas sectas, por ejemplo los testigos. No sé si me equivoco, pero creo que ellos piensan que solo 144,000 se van a salvar, ¿no? Y andan tocando tu puerta, ¿no? Tic, tic, tic. Oye, y te comienzan a compartir, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen en realidad? ¿Porque quieres que tú seas salvo? Piensa, si solamente hay un cupo limitado, para salvación, ¿qué es lo que están haciendo? Simplemente recolectando obras, buenas obras, ¿no? Para ellos ser salvos, ¿no? Y esto, si te pones a pensar, es algo egoísta, ¿no? Muy egoísta. Y a la vez me da mucha tristeza también. Me da mucha lástima también de haber, viendo que hay tanta gente engañada también, ¿no? Y perdiéndose de esta manera también, es muy, muy triste. Y eso nos debe animar a nosotros a seguir compartiendo la verdad, que es la palabra del Señor. Ahora, tenemos que tener algo importante en cuenta también. Las obras son el efecto de la relación que podamos tener con Dios también. Las obras son el efecto de la relación que podamos tener nosotros con Dios. Sabemos nosotros que somos salvos por gracia, ¿no? Y no por obras. Efesios 2, 8, 9 dice,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Dice versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Esto es lo que tú tienes que hacer, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿No? ¿Qué obra haces? Le dicen. Aquí vemos que cuando Jesús pidió que creyeran en Él, los judíos pidieron pruebas aquí, en este versículo, ¿no? Dice, y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Dice, ¿qué obras haces? Vemos la dureza y la necedad de corazón que tenían ellos, ¿no? No para no entender, sino para no querer entender. No querían entender, ¿no? Jesús les había mostrado tanto hasta ahora, pero no querían ver. ¿Cuántas cosas había hecho Jesucristo? Pero ellos no querían ver. Se le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Dice, ¿qué obras haces? Después de todo lo que había hecho, ¿no? Versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, pan del cielo les dio a comer. Esta cita, este versículo, lo encuentras en Salmo 78:24. En Salmo 78:24 dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos, ¿no? También lo encuentras en Nehemías 9:15, Éxodo 16, 4 al 15 también, y Salmos 105, 40. En todos estos versículos se afirma que fue Dios quien había dado este pan. En estos versículos se afirman que fue Dios que había dado este pan. Pero tenemos que tener en cuenta algo importante. Atención aquí. Algo importante. Nehemías 9:15, Éxodo 16, 4 al 15 y Salmo 105, 40. Tenemos que tener algo importante en cuenta aquí también. Tanto en Nehemías como en Éxodo se menciona a Moisés en estos relatos. En Nehemías y en Éxodo se menciona a Moisés en estos relatos. Y recuerda cómo consideraban los judíos a Moisés, ¿no? Es lo máximo, ¿no? Lo máximo. Así que podemos deducir su manera de pensar. Posiblemente ellos pensaron, si este es mayor que Moisés, Jesús, si eres tú mayor que Moisés, ¿no? Entonces haz un milagro mayor que el que hizo él, cuando nos dio pan, pues, del cielo, ¿no? Quizá pudieron pensar así, ¿no? Si este es mayor que Moisés, entonces que haga un milagro mayor que el que hizo Moisés, ¿no? Cuando nos dio pan del cielo, ¿no? Quizá pensaron también, si ayer Jesús, cuando reprodujo el pan, tenía una ventaja, ¿no? Tenía 5 panes y 2 peces. Tenía 5 panes y 2 peces. Además, el pan era terrenal, ¿no? El pan era terrenal también. En cambio, Moisés no tuvo estas ventajas. Y además que él nos dio pan directamente del cielo. Eso es lo que le estaban diciendo, ¿no? Aquí a Jesús. Él nos dio pan del cielo. Tú tenías ventajas. A ver, haz pues una obra mayor que la que hizo Moisés. Haz algo mayor que lo que hizo él. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. Me gusta cuando Jesús responde. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí Jesús aniquila sus ideas, pues. Aniquila totalmente sus ideas.
podemos ver en contraste estos versículos, ¿no? No los necesitas apuntar si quieres. Moisés, como agente de Dios, se limitó a dar instrucciones al pueblo sobre la manera en que se debía recoger el maná. Lo repito, Moisés, como agente de Dios, se limitó a dar instrucciones al pueblo sobre la manera en que se debía recoger el maná en Éxodo 16. Y el contraste, el verdadero dador es siempre el Padre en los cielos. El verdadero dador es siempre el Padre en los cielos. Como número 2, aún al considerar a Moisés como dador, sigue siendo cierto que él no dio el verdadero pan del cielo. Aún al considerar a Moisés como dador, sigue siendo cierto que él no dio el verdadero pan del cielo. El maná era un tipo, no era el antitipo. El maná era un tipo, no el antitipo, ¿no? El contraste, el Padre da el verdadero pan del cielo, y este pan verdadero es Cristo, ¿no? El verdadero pan es Cristo, y Cristo es el antitipo. El maná que descendía del cielo, visible, proveía alimento como tercer punto. El maná que descendía del cielo era visible, ¿no? Y proveía alimento. Y en contraste, lo que Jesús ofrece como el verdadero pan de vida es eso, vida, y vida en abundancia, ¿no? Solamente este pan era alimento. Entonces Jesucristo aniquila sus ideas, cuando ellos ponían a Moisés por sobre todo, diciendo tú, ¿no? Tenías ventaja porque tenías estos panes y estos peces, hiciste un milagro, pero sí, ¿qué? En cambio Moisés no tenía nada y mira, descendió maná del cielo. Y Jesús le está diciendo, ¿no? El verdadero pan del cielo da vida, no es ese pan que solamente sustentaba tu cuerpo, ¿no? Da vida, y ese pan de vida soy yo, dice. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan, ¿no? Señor, danos siempre este pan. Vemos que estaban ciegos, ¿no? Todavía, del verdadero significado espiritual que podía tener esto. Danos siempre este pan. Versículo 35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, refiriéndose al hambre y sed espiritual, ¿no? Y espero ahora, en esta clase, que para ustedes, o que ustedes estén entendiendo esto de la misma manera también, refiriéndose al pan, ¿no? Espiritual también, y el agua también. O estás pensando como ellos, que todavía es un pan inmenso y un vaso de agua grande. Espero que no. Versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, dice. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús en versículo 35 les dice que lo único que tienen que hacer es acercarse a Él, nada más que eso. En versículo 35, solamente acérquense a mí. Dice versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, ¿no? Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ahora en versículo 36 nos muestra otra cosa importantísima también. En versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, dice. Nos da a entender aquí que los incrédulos son responsables, pues, de sus acciones. Los incrédulos son responsables de sus acciones. Jesucristo aquí nos está mostrando la gran responsabilidad humana también. La gran responsabilidad humana, ¿no? En versículo 36. Y ahora en versículo 37 nos va a hablar acerca de la predestinación divina. Acerca de la predestinación divina. En versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera, dice. Y al que a mí viene, no le echo fuera, ¿no? Dios, entonces, sabe quiénes lo recibirán y quiénes no.
¿no? Dios sabe quiénes lo recibirán y quiénes no. Y nosotros sabemos que nadie puede salvarse a menos que venga Jesucristo, ¿no? Lo que nadie puede hacer es dudar diciendo, quizá no he sido dado al Hijo por el Padre, ¿no? Quizá no he sido yo dado al Hijo por el Padre, ¿no? Y dudas de la salvación. No olvides que estuvimos hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros, la responsabilidad humana, ¿no? Somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables de nuestras acciones. Entonces, dice, a todo el que viene al Hijo, Él acoge, dice, ¿no? A todo el que viene al Hijo, Él acoge. No voy a tocar el tema de la salvación ahora. No voy a tocar el tema de la salvación. Pero no tienes que preocuparte, ¿no? Si solamente tienes que seguir a Cristo. ¿Por qué entraría la duda en ti si estás siguiendo a Cristo? ¿Por qué entraría la duda en ti pensando, perdería la salvación? Y a veces te psicoseas pensando en eso, ¿perderías la salvación o no? ¿Por qué entraría esa duda en ti si lo único que tienes que hacer es seguir a Cristo? Si estás siguiendo a Cristo, no tienes por qué pensar en eso, no tienes por qué dudar. Si entra duda en ti, mejor reconcíliate con Dios. Versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice, sino la voluntad del que me envió. Esto no quiere decir que Jesús y el Padre estén en desacuerdo en este versículo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso no quiere decir que Jesús y el Padre estén en desacuerdo aquí. Lo que Jesús está diciendo aquí es que si los judíos incrédulos no querían aceptar la autoridad que tenía Jesús, si los judíos que no creían no querían aceptar la autoridad que tenía Jesús, tenían que tener en cuenta que haciendo eso estaban oponiéndose, estaban oponiéndose a la voluntad del Padre. Haciendo eso estaban oponiéndose a la voluntad del Padre, ¿no? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, dice, ¿no? Jesús antes había afirmado que acogería a todos a los que el Padre le diera, ¿no? Jesús afirmó eso, que acogería a todos los que el Padre le diera. Ahora no solamente está afirmando eso, sino que dice que los protegerá hasta el fin, dice, los protegerá hasta el fin. Dice versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero, dice. Jesucristo aquí entonces les estaba haciendo tremendas declaraciones de amor, ¿no? A ellos, tremendas declaraciones de amor. Sin embargo, no quisieron escuchar. Versículo 41 dice, murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Aquí vemos el corazón orgulloso, de los judíos, ¿no? Al ver que su argumento acerca del pan o el maná era inferior que el argumento tremendo que había dado Jesucristo, entró el orgullo en ellos, ¿no? Y comenzaron a murmurar. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Cancelaron la versión que tenían ellos, ¿no? Acerca de Moisés. Jesucristo canceló eso. Versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Las palabras aquí se podrían leer
con un tono de burla, pues. ¿No es este el tipo? Sí, ¿no es este tipo el hijo de José y de María, no? En tono de burla. Versículo 43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿no? Aquí en estos versículos se subraya el decreto divino, pues, de la predestinación. Habla de la predestinación, ¿no? Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, dice. Cuando Jesús se refiere a la actividad divina de traer, cuando Jesús está hablando, o se refiere aquí a la actividad divina de traer, esto nos indica que es más que una influencia moral, pues. Es más que una influencia moral, ¿no? El Padre no te está rogando, ¿no? No te está aconsejando que vengas a Él, ¿no? No te está rogando, no te está aconsejando que vengas a Él. Simplemente te está trayendo, te trae, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, ¿no? Entonces, traer, cuando se refiere a esta actividad divina, no indica eso, ¿no? No indica que te está rogando o que te está aconsejando que vengas a Él, sino que te está trayendo, Y si Satanás pone dudas en tu cabeza acerca de la salvación, recuerda esto, Dios te trajo, ¿no? ¿Y puede hacer alguien algo contra esto? ¿Alguien puede impedir esto? Estamos hablando de Dios, y Él fue el que lo hizo todo, ¿no? Traer, Él te trajo entonces. ¿Alguien puede impedir esto? Que no hayan dudas, pues que no hayan dudas en tu cabeza, en tu corazón acerca de la salvación. Versículo 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre, dice. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Entonces todo creyente es acreedor de esta vida eterna, y lo sabemos, ¿no? Como dijimos hace un rato, cuando tú recibes a Jesús en tu vida, recibes automáticamente vida eterna, ¿no? Salvación. Es un super combo, pues. Y esta vida es el don de Jesús, ¿no? El don de Jesús como el pan de vida. Esta vida es el don de Jesús como el pan de vida. Por esto se repite este pensamiento en el siguiente versículo también. Versículo 48 dice, yo soy el pan de vida, dice de nuevo, yo soy el pan de vida. Entonces tenemos en claro que este pan hace lo que cualquier otro pan no puede hacer ni podrá hacer. Tenemos en claro eso, ¿no? Que este pan de vida hace lo que cualquier otro pan no va a poder hacer nunca, ¿no? Imparte y mantiene la vida tanto física como espiritual. Este pan de vida, Jesucristo. Versículo 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera, ¿no? No muera, dice. No solo Jesús es el pan que imparte y mantiene la vida, no solamente Jesús es eso, ¿no? El pan que imparte y mantiene la vida, sino que lo es también porque es un pan vivo, ¿no? El cual contiene en sí mismo la fuente de vida también. Jesucristo es un pan vivo, no el pan de vida, el cual contiene en sí mismo la fuente de vida. Versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, dice. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo, ¿no? Dice en versículo 51,
si alguno comiere, este pan, si alguno comiere este pan. Entonces, lo que se debe hacer es no solamente gustar el pan, no solamente probar el pan, sino comerlo. ¿Qué debemos hacer entonces? Aceptarlo, apropiarnos de él también, y asimilarlo también, ¿no? Asimilarlo en nuestras vidas también. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No necesitas simplemente gustarlo, no necesitas hacer eso solamente, sino que tienes que comerlo, aceptarlo, apropiarte de él y asimilarlo. En otras palabras, creer verdaderamente en él, en Jesucristo. En versículo 51, Jesús da otra definición al término pan también. Otra definición al término pan. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, dice, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿no? Lo que Jesús dice aquí es que va a darse a sí mismo en sacrificio, entregaría su naturaleza humana. Dice el versículo 51, el pan que yo daré, habla en tiempo futuro, ¿no? Jesús pensaba en el acto de sacrificio en la cruz. El pan que yo daré, dice. Entonces los judíos contendían entre sí en versículo 52, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Dice. Podemos ver que la incredulidad nunca comprende los misterios de la salvación, pues. La incredulidad nunca comprende los misterios de la salvación. Y además siempre está expuesta a burla también, ¿no? Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dice, es poder de Dios, pero locura a los que se pierden. Eso es lo que estaba sucediendo aquí en ese mismo instante también. Versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, dice. A los judíos les resultaba muy repulsivo, pues beber la sangre, muy repulsivo. Apunta rápido, eso lo vemos en Génesis 9:4, Levítico 3:17, Génesis 9:4, Levítico 3:17, Levítico 17 también, versículos 10, versículos 12 y versículo 14. Versículos 10, 12 y 14. Si ellos hubiesen conocido a fondo las Escrituras, hubiesen reconocido el simbolismo que Jesús utilizó en este momento. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, dice, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla acerca de comer y beber, cuando Jesucristo habla acerca de comer y beber, no se refiere a ningún comer y beber físico, pues. Jesús simplemente dijo, el que acepta, se apropia y asimila mi sacrificio como el único fundamento de su salvación, este permanece en mí y yo en él. Este permanece en mí y yo en él. Eso fue lo que dijo, ¿no? Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Les está haciendo entender, porque ellos tenían una ideología totalmente mal, errada, ¿no? De que Moisés era lo máximo y el pan del cielo que había caído era lo máximo, y Jesús les estaba haciendo entender en este momento, yo soy el pan de vida, ¿no? El que come de este pan vivirá eternamente.
Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, si nosotros aceptamos, nos apropiamos y asimilamos el sacrificio de Jesucristo como único fundamento de salvación, Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aceptar, apropiarnos, ¿no? Asimilar ese sacrificio de Jesucristo. No solamente gustar, no solamente probar, sino comer verdaderamente, ¿no? Aceptar eso como único fundamento de salvación. Es la única manera como Él permanecerá en nosotros y nosotros en Él. Es la única manera. Vamos a terminar aquí. Vamos a orar. Jesucristo, gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias porque nos pides que debemos ser, Señor, discípulos, Señor, de verdad. Tenemos que ser reales, Señor, y aceptarte en nuestras vidas realmente, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. No solamente gustar, Señor, sino comer. Enséñanos, por favor, a ser cristianos de verdad, reales, Señor, en ti, Hijo tuyo, Dios mío. Enséñanos, por favor, te lo pedimos. Háblanos más de tu palabra, Señor, cada día, constantemente, y permite que seamos venas, Señor, para transmitir, Señor, tu evangelio, Señor, a todo ese cuerpo inmenso, Señor. Danos, Señor, ese fuego y esa pasión, Señor, para vivir para ti. En tu nombre, Jesucristo. Amén.